Bienvenidos nuevamente a otro episodio de nuestro podcast sobre materias sociedades. Hoy vamos a hablar sobre el capítulo 4 del libro Derechos Sociedades con Perspectivas Tributarias de autoría del profesor Harvey Rincón, y esta tarde nos trae como temática las formas societarias en Colombia. Y como lo hemos tratado anteriormente, lo hemos mencionado en nuestros otros episodios, extendemos esta temática con los libros de Derecho Societario de los doctores Francisco Reyes Villamizar y Lisandro Peñanosa. Para hacer una clasificación un poco más general, nuestro Código Civil y nuestro Código de Comercio nos traen algunas claves. A partir del artículo 100 del Código de Comercio, que fue modificado por el artículo 1 de la Ley 222 de 1995, se hace una distinción entre las sociedades comerciales y las sociedades civiles. ¿En qué consiste esta distinción? Consiste en el desarrollo de actos mercantiles. Por lo tanto, pues las sociedades civiles no van a cumplir con ese objeto social de actos mercantiles. Por eso son civiles. Es importante destacar que del artículo ya mencionado hace referencia a que tanto las sociedades civiles como las comerciales deben regirse por lo dispuesto en la legislación mercantil. Por lo tanto, el Código de Comercio pues hace una distinción entre estas dos y les llama legalmente establecidas a las sociedades colectivas, sociedades anónimas, sociedades limitadas, sociedades en comandita simple o como por acciones, y a las sociedades de hecho, las cuales no son constituidas por escritura pública conforme pues, a lo dispuesto en el artículo 498 del Código de Comercio. Las sociedades de hecho no dan lugar al nacimiento de una persona jurídica. Además, y aunque no es propiamente una sociedad, el contrato de cuentas de participación que da lugar a una acción entre dos o más comerciantes en el desarrollo de operaciones mercantiles bajo los términos pues del artículo 507. Por lo tanto, pues se habla que no son sociedades propiamente dichas. En cuanto a la clasificación de las sociedades, pueden clasificarse por su actividad, su naturaleza, su estatus, su origen. Y pues cuando hablamos de que se clasifican según su actividad, hablamos de que se clasifican en civiles y mercantiles. Según el estatus de los socios, se clasifican en sociedades de personas, capital y mixtas. Según su origen, se clasifican en nacionales, extranjeras y sucursales extranjeras. Según el aporte, se clasifican en privadas y mixtas. Y según los derechos de los accionados, se clasifican en acciones, cuotas sociales, partes de interés, etc. Bueno, en cuanto a la naturaleza jurídica de las formas societarias, tenemos pues las sociedades tradicionales, las empresas unipersonales y las sociedades por acciones simplificadas. Cuando hablamos de sociedades tradicionales son las que nacen a la vida jurídica por medio de un contrato. Aquí estamos hablando de la sociedad de responsabilidad limitada, la colectiva, la anónima y la encomandita. Como decíamos, nacen a la vida jurídica mediante un contrato, el cual se define pues como un acuerdo de voluntades entre dos o más partes para construir entre ellas esa relación jurídica patrimonial. Cuando hablamos de una empresa unipersonal, no hay lugar a una asociación ni celebrar un contrato debido a que es solo un comerciante quien desarrolla la actividad comercial, es decir, que la realiza de forma individual. Sin embargo, pues se le aplican las disposiciones relativas a las sociedades comerciales. En cuanto hablamos de las sociedades por acciones simplificadas, estas están establecidas en la Ley 1258 del 2008 como una sociedad pues, de capitales, que debe ser conformada por medio de un documento privado y es posible la existencia de un único accionista. Ahora pues hablemos de la definición de contrato. Tenemos dos versiones, la versión clásica romana y la versión moderna, las cuales las pueden encontrar en el libro de autoría del profesor Harvey Rincón. Esta versión clásica la encontramos en nuestro Código Civil en el artículo 1495 y lo define como un acuerdo de voluntades donde una parte se obliga con otra a hacer, dar o no hacer. Y la versión moderna, que se consagra pues en el Código de Comercio, lo define como un acuerdo de voluntades entre dos o más partes para constituir, regular y extinguir entre ellas una relación jurídica patrimonial. ¿Cuáles vendrían siendo las características de este contrato de sociedad? Es plurilateral, o sea, en términos generales se refiere a que dos o más partes hacen parte pues de la sociedad y se configuran pues como una sola persona jurídica. Es un acto solemne por el cual las sociedades tradicionales, como la colectiva, la anónima y la limitada y la encomandita, lo hacen por escritura pública. Y las sociedades por acciones simplificadas lo hacen por documento privado.
Es consensual ya que la sociedad de hecho no requiere solemnidad alguna, principal porque la asistencia al contrato de sociedad no requiere la asistencia a otro contrato. Es oneroso porque las partes persiguen un interés económico y es libre de discusión cuando se constituye pues la sociedad. Es de ejecución instantánea porque desde el punto de vista del aporte, al hacer pues se recibe un derecho proporcional pues al dicho aporte que se da al momento de conformar la sociedad. Es de trato sucesivo porque desde el punto de vista de las utilidades, primero pues se causa el ejercicio contable y luego las utilidades. Es nominada porque encuentra una regulación jurídica por el Código de Comercio y por toda la legislación mercantil. Tienen un fin y un propósito definido y pues hay una colaboración entre los socios. Bueno, dicho contrato tiene unas condiciones de validez. Este acto societario pues tiene unas condiciones de validez que vamos a encontrar en nuestro Código Civil o en nuestro Código de Comercio y pues en nuestro Código Civil encontramos que requiere una capacidad, un consentimiento libre de vicios, un objeto y causa lícitos. En el Código de Comercio hablamos de capacidad legal, consentimiento exento de error esencial, fuerza o dolo y objeto lícito y causa lícita. En cuanto al nombre, vamos a encontrar diferentes denominaciones como de parte del comerciante, del establecimiento de comercio y del producto que viene siendo pues las unidades del acto societario. En cuanto al comerciante, pues en las personas naturales hablamos de un nombre y un apellido, pero en las personas jurídicas vamos a hablar de una razón social. Del establecimiento de comercio, pues cada uno puede tener su nombre, pues de acuerdo con el conjunto de bienes que pues va a utilizar el empresario. Del producto tenemos los signos distintos de bienes y servicios que se va a ofrecer. Bueno, continuando pues con la temática, ahora hablaremos de la nacionalidad y pues su importancia, ya que hay que establecer cuál es la legislación aplicable para los derechos del ente mercantil, en este caso la sociedad. Vemos que la nacionalidad pues es conveniente para regular la constitución y funcionamiento de la sociedad y pues es necesario otorgar a cada de esta sociedad, otorgar una protección extraterritorial pues a sus intereses y pues para que se puedan defender y pues esta legislación pues va a contener los derechos y deberes de cada sociedad o ente mercantil. Hay 6 sistemas pues para establecer la nacionalidad de la persona jurídica. Primero, la nacionalidad del Estado que autorizó la existencia de la sociedad. Segundo, la nacionalidad del país en cuya jurisdicción se constituyó la sociedad. Tercero, hablamos de la nacionalidad de los accionistas. Cuarto, hablamos de la nacionalidad donde residen los accionistas o su mayoría. Quinto, hablamos del país donde tiene su principal sede o su principal centro de negocios o domicilio social. Y sexto, hablamos la que determine un juez teniendo en cuenta los hechos enumerados y las circunstancias que dieron a constituir dicha sociedad. Ahora vamos a hablar de cómo se constituyen esas formas societarias que acabamos de hablar. Con lo que dijo mi compañera Isabel, pasaremos a hablar sobre la forma de constitución de las formas societarias, que son dos: escritura pública y documento privado. Por documento privado es cuando las sociedades por acciones simplificadas y aquellas que al momento de su constitución cuenten con 10 o menos trabajadores o con activos totales por un valor inferior a 500 salarios mínimos. De la misma manera, las empresas unipersonales se crean en virtud de un documento privado. ¿Y cómo así que por escritura pública? Pues por regla general la constitución de las sociedades se debe elevar a escritura pública como requisito de solemnidad. ¿Y cuál es el fin de la personalidad jurídica? Pues una vez disuelta la sociedad se conserva su capacidad jurídica solo para los actos que son tendientes a su inmediata liquidación. Pero por otro lado, ¿cuáles son las formas societarias que legalmente son establecidas en Colombia? Son de personas, de capital y mixtas. ¿Cuáles son las de personas? Son las sociedades colectivas que se encuentran estipuladas en el artículo 294 y los siguientes del Código de Comercio. ¿Y por qué se caracteriza? Porque existe una responsabilidad solidaria e ilimitada de los socios. Además, no pueden participar incapaces ni personas jurídicas. ¿Y cuál es la de capital? Pues es una sociedad anónima y una sociedad por acciones simplificadas. Y la responsabilidad en este caso es hasta el monto del aporte realizado por cada accionista. Y de las mixtas existen 4. Primera, de responsabilidad limitada, que importan el capital y los socios de la misma manera.
donde hay responsabilidad limitada y administración por parte de los socios. Segundo, la empresa unipersonal, es en la cual se introducen en la legislación colombiana las sociedades de un solo socio bajo la denominación de empresas unipersonales. Tercero, la sociedad en comandita simple, que es de dos categorías de socios, dos tipos de responsabilidades: estructura administrativa fraccionada, administración y control. Y cuarto, sociedad en comandita por acciones, que es la que se aplica los mismos de la anterior, es decir, de sociedad en comandita simple. Bueno, ¿y cuál es la razón social de los diferentes tipos societarios? Pues está sociedad anónima, sociedad por acciones simplificadas, sociedad colectiva, sociedad limitada y sociedades comanditarias. Pues en la sociedad anónima es importante saber que es una denominación social y el nombre de la sociedad va acompañado de la expresión sociedad anónima o las siglas SA. Y en la sociedad por acciones simplificadas es una razón social o denominación de la sociedad y el nombre de la sociedad va acompañado de la expresión sociedad por acciones simplificada o las siglas SAS. Y en la sociedad colectiva es una razón social y la razón social conformará el nombre completo o solo el apellido de alguno o algunos de los socios seguidos de la expresión y en compañía, hermanos e hijos y otras análogas. Si no se incluyen los nombres completos o los apellidos de todos los socios, pero en ningún caso puede incluirse el nombre de un extraño en la razón social. En la sociedad limitada también es razón social y el nombre de la sociedad va acompañado de la expresión limitada o en abreviatura LTDA. Y en las sociedades comanditarias es una razón social, pero solo con los nombres o apellidos de uno o varios gestores. Y la razón de los comanditarios se formará con el nombre completo o solo el apellido de uno o más socios colectivos y se agregará la expresión y compañía y la abreviatura ICIA, seguido en todo caso de la indicación abreviada S en C o de las palabras sociedad comanditaria por acciones o en su abreviatura SCA. Y si es por acciones, su pena para que todos los efectos legales se presuman de derecho que la sociedad es colectiva. ¿Y cuál es el objeto social? Pues consistiría en la indicación del negocio o los negocios que se van a desarrollar en dicha sociedad. El negocio puede ser tanto singular como plural, o sea, que puede ser de una o varias conductas que se pueden llevar a cabo, negocios disímiles o distintos. El único requisito es que se escriba en la escritura pública y frente a la capacidad de la sociedad se suscribirá al desarrollo de la empresa o actividad prevista en su objeto. Por lo tanto, se entiende incluido en dicho objeto social los actos que son relacionados con el mismo y los que tengan finalidad de ejercer los derechos para cumplir las obligaciones legales o convencionales derivadas de la existencia y actividad de la sociedad, y frente a las estipulaciones sociales sobre el objeto social ilimitado o poco concreto son ineficaces, y el objeto social permite determinar si la sociedad es civil o mercantil. Por lo tanto, se entiende incluido en dicho objeto social los actos que son relacionados con el mismo o los que tengan una finalidad de ejercer los derechos y cumplir obligaciones legales o convencionales que son derivadas de la existencia de una actividad de la sociedad, y frente a las estipulaciones sociales sobre el objeto social ilimitado o poco concreto son ineficaces, y el objeto social permite determinar si la sociedad es civil o mercantil. ¿Y cuál es el número de socios en las sociedades? Pues en la sociedad anónima es un mínimo de 5 socios sin un límite máximo. En la sociedad anónima simplificado es mínimo un socio sin un límite máximo. En la colectiva son mínimo 2 socios sin un límite máximo. En la limitada son mínimo 2 socios, máximo 25. En la comandita simple es mínimo un socio gestor y un socio comanditario, y un máximo de 25 comanditarios y un número limitado de gestores, y en la comandita por acciones un mínimo de un gestor y 5 comanditarios y un número limitado de gestores y comanditarios. Por último, frente a los domicilios de las sociedades está el principal, la sucursal, la agencia, el fiscal y la contractual, la cual explicaré cada uno. Frente a la principal, es el domicilio principal, como lo dice su nombre, y es señalado por los estatutos como la sede más importante de los negocios o donde funcionen sus órganos sociales. Y frente a la sucursal, es un domicilio secundario y por lo regular corresponde a establecimientos de comercio que son abiertos para una sociedad dentro o fuera de su domicilio para el desarrollo de los negocios sociales o parte de ellos que son administrados por mandatarios con facultades para representar la sociedad.
Respecto a la agencia, las agencias de sociedades son establecimientos de comercio que son confiados a dependientes, es decir, personas que son vinculadas por contrato de trabajo, que cumplen funciones limitadas y que carecen de poder para representarlas. Frente al fiscal es cuando se establece que el asiento principal de los negocios de una persona jurídica se encuentra en el lugar diferente del domicilio social. El director de impuestos nacionales puede, mediante resolución motivada, fijar dicho lugar como domicilio fiscal del contribuyente, mientras se mantengan las razones que dieron origen a tal determinación. Y por último, la contractual, que se puede en un contrato establecer de común acuerdo un domicilio civil especial para los actos judiciales o extrajudiciales que dieron lugar al mismo contrato. Gracias por consultar nuestros episodios, esperamos que hayas entendido un poco más de este tema y te invitamos a escuchar los siguientes capítulos.